yo soy Abel Navajas, soy CEO y co-founder de Stamp. Tenemos una misión, ¿no? Y estamos obsesionados con ella. Yo creía o entendía que la manera que había para combatir un monopolio era generando una mejora de la propuesta de valor sobre la que realiza el monopolio. Pero luego entendí que no es así. Y tienes que adaptarte al mercado, a sus necesidades, a su lenguaje, a su sistema jurídico, a sus usos, a sus costumbres. Y si te adaptas, no hay ningún problema de venta. El problema es... Bueno, pues antes de empezar, aunque ya está rodando, pero para romper un poco la dinámica, comentarte un poco, Abel. Bueno, vamos a empezar ya, ¿vale? Lo primero de todo, encantado de tenerte en el podcast de Malditas Ventas, Abel, CEO de Stamp, una de las startups, la verdad, bueno, aparte de que trabajamos juntos y yo a nivel personal me siento muy orgulloso de poder trabajar con vosotros por el pedazo de proyecto que sois. Yo creo que es un emprendedor que hay que mantener cerca, o sea, que hay que seguir, porque creo que el recorrido que tienes y demás es bastante interesante, ¿eh? Y no lo digo por pelotearte, lo digo en serio, que se puede aprender mucho de ti. Entonces, nada, por comentarte un poco, te lo iba a decir antes fuera de cámara, pero te lo comento ahora. A mí lo que me gusta mucho en este tipo de contenidos y de podcast es hablar con emprendedores y sobre todo que sea una conversación muy cercana, como la que estábamos teniendo literalmente hace 15 segundos antes de encender las cámaras. Entonces, yo por mi parte me gustaría que habláramos mucho de anécdotas o de cosas que ayuden, cagadas, aprendizajes que ayuden a otros emprendedores a ser mejores. Es una de las cosas que a mí me gusta. O sea, me gusta mucho lo que brilla. O sea, obviamente vamos a hablar de hitos, vamos a hablar de cosas, pero también me gusta, o sea, no todo es tan bonito. Al final del día hay retos, hay problemas, hay fuck-ups, y a mí me encantaría sobre todo aprender de eso. No sé qué te parece. Coméntame si quieres, preséntate si quieres, coméntanos un poco quién eres, qué hacéis en Stamp. Pues mira, yo soy Abel Navajas, soy CEO y co-founder de Stamp. En Stamp tenemos una misión, ¿no? Y estamos obsesionados con ella. Y es cambiar la forma en que las personas compran cuando visitan un país. Es decir, cuando, por ejemplo, los chinos están llegando a España o a Italia, a Europa en general, su forma de consumir es muy diferente a la que están acostumbrados de cuando vienen de casa. De hecho, algo tan absurdo, pero para nosotros que no es tan absurdo, es que la mayoría carecen de tarjetas de crédito. Llevan usando el pago por wallet desde hace más de 10 años. Otra cuestión es que perciben el producto europeo como de alto standing y además saben que lo podrían pagar sin el IVA y solicitar ese servicio, ¿no? Y luego hay un problema también que es el de la interacción entre la tienda y ellos. De hecho, eso es lo que ha hecho que, históricamente ellos tengan que venir con tour guides, como antiguamente los españoles íbamos a la República Checa porque no éramos capaces de hablar otros idiomas que no fuese español. Los chinos, ahora menos, muchos más hablan inglés, pero la mayoría tampoco hablan otros idiomas. Y aquí tampoco es que hablemos esto, ¿no? Es decir, al final hay estos problemas, ¿no? Que es cuando alguien visita y quiere conocer nuestra cultura y se mete en el proceso de compra, pues hay una serie de pain points que no están resueltos. Y realmente hay uno muy concreto que es en el que estamos obsesionados en resolverlo y que es en el del tax free. El tax free. ¿Y cómo surge esta idea, tío? Porque me parece algo muy concreto. O sea, claro, es muy nicho. O sea, no es un día que tú dices, bueno, acabo de tener una idea y vamos. O sea, ¿cómo surge esto? Porque yo vengo del monopolio, básicamente. Es decir, yo vengo de liderar el equipo de ventas globales o estar en el equipo de ventas globales liderando a los mayores clientes en el modelo del monopolio. Es decir, hay una empresa a nivel mundial que tiene sede en Suiza, pero cotizaba en Nueva York, que lo que hace es el modelo del tax refund, ¿no? La devolución de IVA. Y eso es que cuando tú vas a comprar, o como estos chinos que vienen aquí, o que van a Japón, o nosotros que vamos a Japón, o
o los suizos que vienen aquí o los británicos que vienen aquí, cuando van, pues tienen la posibilidad o el derecho de que el IVA se reintegre o no pagarlo, y la verdad es que es un proceso bastante complejo y es un monopolio. Entonces, estar dentro de un monopolio, entender cómo funcionan los monopolios, estar durante muchos años creando barreras de entrada para empresas como Stamp, pues te enseñan un poco las herramientas y te dan las herramientas de cómo poder cambiar la industria en favor del consumidor final. Porque al final, el motivo por el que debe haber competencia en los mercados no es otro que el más perjudicado siempre con monopolios y oligopolios siempre es el cliente. Y es uno de los problemas que hay en la banca, es uno de los problemas que ha habido históricamente en la movilidad, es los problemas que siempre han existido. De hecho, si lo analizas, las empresas tecnológicas, startups, scale-ups, llámalas como quieras, que al final más avanzan, que se convierten en lo que llamamos un unicornio, ¿no? Son empresas que resuelven problemas que históricamente han estado manejadas por pocas empresas o por muchas fragmentadas, pero con una regulación muy, muy rígida. Por ejemplo, las gestorías. Ahí tenemos compañías, entre otras Factorial o Holder, que han intentado entrar para cambiar el modelo de las gestorías y lo cambian parcialmente y no dejan de coger un pequeño nicho, que queda mucho por hacer, ¿no? Y una de esas industrias o mini nichos que hay es la del tax free, found tax free. Joder, qué interesante. ¿Qué es lo que va a hacer que ganéis a este monopolio, a esta empresa que tiene este monopolio? O sea, ¿cuál es vuestro... Bueno, no sé si se puede decir todo, pero ¿cuál es vuestra punta de lanza? ¿Cuáles son vuestras armas? ¿Por qué vais a ser el próximo unicornio, uno de los próximos unicornios en España? Que yo me lo creo, ¿eh? O sea... Bueno, básicamente porque Stamp no es el primer intento en la industria. Y de hecho, el anterior también es mío. Y digamos que yo sí lo puedo decir, creo que nos equivocamos en la aproximación, hubo un fallo en la aproximación. Yo creía o entendía que la manera que había para combatir un monopolio era generando una mejora de la propuesta de valor sobre la que realiza el monopolio. Pero luego entendí que no es así. Entendí que la única manera de poder cambiar un monopolio es crear un nuevo monopolio en paralelo. Es decir, si tú lo analizas, lo que hizo Uber es crear un nuevo monopolio en paralelo al taxi, hasta el punto que el taxi se ha tenido que agregar al nuevo monopolio de Uber, ¿no? Si lo analizamos también como el delivery fue muy parecido. Pero al final lo que entendimos o lo que entendí fue, generando una mejora de propuesta de valor, al final el más grande siempre te gana, porque el cliente final, aunque pueda percibir una diferenciación, el cliente, que en nuestro caso es un modelo B2B2C, no veía tanta, pero creando un nuevo modelo, el cliente final lo ve claramente, sí que lo ve de manera radical diferente y hace que realmente el cliente que tiene que comprarnos, que es el comercio, en favor de sus clientes, crea que es un servicio que puede mejorar. ¿El nuevo modelo sustituye al actual o puede ir en paralelo con el actual? Es complementario. Es complementario. Es exactamente lo que te he dicho, igual que Uber y Taxi. Sí. Los dos son complementarios. ¿Quién decide, el consumidor final o el negocio? Ese es el punto. El punto es que en esta industria no decide nunca el consumidor final. Como estaba montada la regulación, y son otros los problemas, el que decide es el comercio y el comercio tiene que ofrecer la mejor arma, ¿no? Nos parecemos mucho más al nicho que ocurre con Klarna y Secura. Klarna piensa más en el consumidor final, le da mejores intereses, pero es más caro para el comercio. Sin embargo, Secura no piensa en el consumidor final, le ofrece muchísimos más intereses, pero sí piensa en el comercio. Y es lo que ha hecho que, por ejemplo, esté el mercado fragmentado. Pero al final, como yo siempre digo, una es un unicornio que acaba de hacer una IPO en Nueva York y otra, pues, es una empresa muy grande, que va muy bien, que podría ser un unicornio, pero está en otras dimensiones. Joder. Qué interesante. Y has mencionado muchas veces China, entre los países. Has dicho varios, pero has dicho China varias veces. ¿Dirías que
China es una buena palanca. Bueno, como mercados principales, si no me equivoco, tienes Italia y España ahora mismo, ¿no? Es donde estáis creciendo mucho. No es una sorpresa, dime si hay alguno más, pero no es una sorpresa porque además son, creo que dos de los países más turísticos en Europa y del mundo, además. O sea, que tiene mucho sentido lo que dices. Y has hablado mucho de China. Chinos, turistas, o sea, coméntame un poco más de eso. Para empezar, hay una cuestión que es inevitable. Y es, uno, por algún motivo, sobre todo en España, más que en el sur de Europa, tenemos una tendencia a mirar a América. Pero yo creo que es histórica. Sin embargo, en otros países como Italia o Alemania miran muchísimo más a China. Sí. De hecho, el Prada Grupo salió en la bolsa de Hong Kong, porque su interés era crecer hacia China porque tenía muchos más consumidores, un mercado mucho más grande. No olvidemos que en Asia estarán los mayores mercados de consumo del mundo, no en América. No olvidemos que India ya supera los 1.000 millones, ha superado esa cifra psicológica, que China tiene más de 1.500 millones de consumidores. Estamos diciendo que solo esos dos países ya hacen prácticamente la mitad del mundo. Y no sé qué porcentaje, pero muy alto, del mundo se habita en Asia y después en África. Y en el último lugar, luego Europa y América, ¿no? Dicho esto, al final, en China, que es una potencia mundial, que es uno de los mercados mayores mercados de consumo del mundo, cada vez está incrementando mucho más el PIB per cápita y también el gasto. Y en China es un estatus, o es históricamente, o es más en los últimos años, un estatus de prestigio y de lujo el venir a Europa o comprar productos europeos. Es decir, los europeos hay cosas que sabemos hacer muy bien. Productos de alta gama, de alta calidad, muy bien terminados, y el lujo es europeo, la moda es europea, las compras son principalmente europeas, y esos son, y esos son los clientes B2B que tenemos. Como cliente consumidor final que tenemos es principalmente el chino, y también japonés, indios, etcétera, etcétera. A medida que economías como la India crezcan, tendremos más clientes potenciales hacia allí. Al final estamos trazando un puente entre Europa y Asia. Es decir, entre América y Europa, que no es que no lo consideremos, pero hay pocas barreras idiomáticas, hay muy pocas barreras culturales. De hecho, América ha sido creada por los europeos. Asia no. Asia ha sido influida por los europeos, pero no está hecha a medida de los europeos. Entonces, donde hay más barreras, formas de consumir, forma de comportarse, en productos que desean, son de Europa hacia Asia. De hecho, nuestro roadmap es crecer, crear un modelo de tax free real, que llamamos, ¿no? Donde realmente la gente pueda venir, que la gente que visita en Europa puedan comprar con un efecto real del descuento del IVA y que realmente eso sea un motivador para comprar más y que se cumpla realmente el objetivo de por qué hay una regulación y por qué hay una renuncia del Estado por impuestos, que es para que realmente genere más valor y se genere una economía de mayor dimensión, de mayor calidad, de mayor valor, ¿no? Y justo el puente es ese, ¿no? Mientras que en España están mirando muchas nuevas startups tecnológicas hacia América, nosotros nos olvidamos de América, miramos hacia Asia, y nuestra propuesta de valor es para cubrir las necesidades que hay dentro de Europa y todas las oportunidades que llevamos hacia Asia, hasta un punto que ojalá, dentro de 5 años, hagamos el mismo movimiento que hemos hecho en Europa, lo hagamos allí y sea un producto para europeos. China, Japón, India. Me imagino que tendréis más que estudiado, me imagino, cuáles son los países europeos principales en que estas culturas, estos países visitan, ¿no? Que los turistas.
Hemos hablado de dos, España e Italia. ¿Cuál es más por curiosidad? O sea, por... Los mayores son, por este orden, Francia primero. ¿Estáis en Francia? No, pero es el último, porque es un país muy complicado. Un país muy complicado. Lo hablábamos antes. Sí, Sí, es un país muy complicado. Es decir, Francia se queda para el último. De hecho, España e Italia son mucho más similares de lo que creemos. Por comportamiento, de hecho, Italia es el país de la moda, del fashion, y España es el fast fashion. Y es muy similar. Lo que cambia es los precios, la forma de venderlo, pero es muy parecido. Francia no es ni del fashion ni del fast fashion, es del lujo. Y además es muy concentrada en una ciudad, que es París, en un modelo muy endogámico. Lo dejamos para el final. Nuestra idea es cubrir primero, no es nuestra idea, es nuestra realidad. Estamos haciendo Italia, España, Portugal, porque Portugal es un mismo ente con España. De hecho, los comercios, nuestros clientes nos demandan servicios similares. Muchos vendrán, ¿no? Muchos chinos igual vienen a visitar, yo qué sé, Barcelona, Madrid, Lisboa. Y Oporto. No. De hecho, es un choice, es una opción. Es decir, eligen entre Sevilla, Málaga, Lisboa, Oporto, pero más o menos todo queda en medio y lo ven como una sola unidad. Y de hecho vemos ejemplos muy claros, ¿no? De empresas muy nacionales como el Corte Inglés o Mercadona que solo están en España y Portugal. Sí, es una realidad que al final, sobre todo en el retail, en el comercio, hay similitudes y son mercados muy similares. Italia es un mundo aparte, pero coincide en ese espíritu mediterráneo, de venir al Mediterráneo, de venir a ese tipo de cultura. No es lo mismo que ir a Francia, que es una especie diferente. Y luego, aunque parezca mentira, Alemania. Alemania tiene una grandísima conexión con Asia histórica, hasta el punto que una de las mayores comunidades de japoneses de Europa, o por no decir la mayor, es en Alemania, es en Düsseldorf concretamente, o incluso chinos, ¿no? Un centro de chinos es Frankfurt. Es un centro muy estratégico. De hecho, durante muchos años han ido a estudiar muchos chinos a Alemania para aprender de ellos, ¿no? Qué curioso. Has comentado algunos, o sea, bueno, Stamp, B2B2C, vosotros habláis directamente con el B2B. ¿A qué tipos de empresas vendéis? Has hablado de luxury, has hablado de moda, has hablado... ¿Qué tipo de empresas son vuestro target? Y sobre todo, ¿cuál es vuestra estrategia de ventas? O cuál ha sido hasta ahora? Si hay algunas novedades que vayáis a meter en el futuro. O sea, entender un poco más cómo lleváis a esas empresas y cómo les vendéis Stamp. A ver, de hecho, la estrategia que tenemos para Italia no se parece en nada a la que tenemos a España. Son dos mercados totalmente diferentes, aunque con el mismo producto. Pues ¿podemos hablar de las dos? Totalmente. De hecho, nos demandan cosas diferentes. Pero sin embargo lo hacemos con un equipo unificado que sí tenemos una forma de vender muy diferente a Italia que a España, aunque lo hagamos de la misma oficina, porque realmente gran parte lo tenemos en la oficina de Madrid. Tenemos el equipo de Italia y España de venta y de hecho lo hacemos porque aprendemos uno del otro, aprende de errores y de necesidades que se encuentran, ¿no? Entonces es una manera también de que se comparte información. Pero nosotros inicialmente veíamos que la manera de crecer rápido era identificando un nicho o un área concreta donde fuese una nacionalidad muy concreta que creíamos que podíamos cubrir, ¿no? Fue lo que ocurrió en Italia. Vimos que en el norte de Italia era un sitio donde iban muchos suizos. Los suizos son muy sensibles al precio, no quieren pagar el IVA, hablan el idioma, se quejan, y era como el sitio perfecto donde decirles, presentarnos ante los suizos: oye, existe este servicio, a diferencia del que hay del monopolio, es un modelo de devolución de IVA, este es un modelo de no pago en el momento de la compra, y mucho más barato, lo que automáticamente el suizo lo adoptó y empezó a reclamarlo. Entonces empezamos a crecer porque ellos lo demandaban, lo reclamaban,
y entonces nosotros llamábamos a las tiendas. O sea, el propio sí, o sea, en el B2B2C, los propios clientes suizos iban a otro establecimiento y decían, yo en este no compro porque he comprado en el de al lado que me ofrecen Correcto. el no pagar el IVA Y eso le interesaba. y eso les interesaba. Entonces, como hablan el mismo idioma, están dispuestos a quejarse, pues lo hacían. Esto intentamos en España replicarlo, identificando nacionalidades que pudiesen hablar el mismo idioma, Latinoamérica, tal, pero la diferencia es que no se queja. Entonces, ese factor, prefieren no hacerlo antes, o hemos visto que prefieren no hacerlo antes de quejarse, ¿no? Entonces, estamos buscando otras nacionalidades para hacer ese mismo efecto. Ese efecto, por ejemplo, en España no ha funcionado. Claro, como no se quejan, los comercios no piensan que es No algo piensen relevante. Exacto. Como no es relevante, pues no valoran tanto vuestra propuesta de valor. Eso es. Nosotros, de hecho, identificamos esas nacionalidades que creíamos que podían quejarse, decirle, existimos. Luego un equipo ya una estructura más digital de venta, muy igual a la que se hizo en Italia, basada en un modelo de ISDR, de SDRs que ya hacían llamadas y cerraban el lead por la oportunidad, pero lo que ocurrió en España es que no hemos identificado esa nacionalidad que se queje. Es decir, no es que no le guste, es que de manera natural no le sale quejarse o no lo ve como algo de valor. Entonces, esa estrategia que funcionó muy bien en Italia, que nos sigue funcionando muy bien, por ejemplo, al llevarla a España no funcionó. Entonces, ¿Y cómo se hace en España entonces? ¿Cómo lo hacemos en España? Bueno, en España, por la necesidad de encontrar una nueva forma de atacar el mercado, identificamos que lo que más valoraba el comercio en España de nosotros era el hecho de que podía tener una plataforma propia, que no dependía de un intermediario, que además podía ser con su propia marca, y eso gustaba. Entonces, lo que hicimos es, oye, si esto gusta, vamos a crear un producto paquetizado con lazos solo para esto, pero también tiene una forma de venderlo diferente. Tiene una forma de venderlo que es ya más solo centrado en Tier 1 y Tier 2, eligiendo el lead, creando un mapa de un account plan y un mapa del cliente de cómo llegar a él y presentárselo, ¿no? Eso mismo lo probamos también para Italia a ver cómo funcionaba y también empezó a funcionar bien. Es decir, lo que nos generaba el Product Market Fit en Italia inicialmente no estaba generando en España. Lo que en España empezó a funcionar también ha servido para Italia, ¿no? Para Tier 1, Tier 2 en Italia. Tier 1, Tier 2. El otro, la parte hecha un poco más orgánica, pues Claro. sigue dándose. De hecho, lo que ha hecho cambiar nuestra estructura comercial y nuestra estrategia. De tener una estructura comercial más basada en identificar una zona, ir a todas las tiendas donde se generaba una necesidad. Teníamos una estructura, un equipo para esto, a pasar a un equipo nuevo, una nueva estructura donde se basa en operaciones de venta más largas, pero donde una vez se cierra, el ingreso por tienda es mucho mayor. Con lo que estamos ganando en peso, no por volumen, sino por calidad. Estáis haciendo una estrategia de ventas mucho más account-based que antes, pues, por poner un ejemplo, tirar a una zona geográfica, llamar a todas las tiendas y pum, 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 pum. Te entiendo, van por ahí un poco los tiros. Qué interesante, joder. Y ahora en los dos, o sea, todo este aprendizaje, todo este circuito que habéis hecho de aprendizaje, ahora es la estrategia que estáis haciendo en ambos territorios, es la que, bueno, igual no sé si se puede decir. Sí, no, tenemos identificado en Italia, seguimos teniendo al suizo como un buen embajador del producto, claramente porque sabemos que lo es, hasta el punto de que la propia Suiza hay anuncios de prensa sobre nosotros, donde se ha hablado de que se pida, recomendando que soliciten nuestro servicio, no el del tax refund, porque, a ver, realmente la diferencia es importante. Lo que el monopolio ofrece
Es un servicio donde tú compras, luego cuando has pagado solicitas la devolución del IVA, tienes que hacer una identificación, te dan un papel, luego tienes que ir a validarlo y luego tienes que ir a solicitar la devolución. Ya has tenido que comprar mucho para tomarte... Para todo esto y luego recibes un 40 o un 50% del IVA. En nuestro modelo te das de alta en nuestro sistema, es muy parecido como ocurre en Klarna. Te das de alta en el sistema, tienes un identificador, cuando llegas a una tienda, das el identificador, las tiendas están conectadas a nuestro sistema, solo puede ser usado donde estén conectados con nosotros, igual que ocurre en BNPL, en BNPL, y automáticamente lo que se hace es que cuando se paga se descuenta el valor del IVA de la factura. En España las facturas tienen que ser con IVA por la normativa, y en Italia van sin IVA porque la normativa lo permite, que eso no quiere decir que sea una venta sin IVA. Es decir que, oye, si hay un fraude o cualquier cosa, el sistema tira de la persona, le reclama la cantidad y luego se la reintegra. Es lo mismo que ocurriría cuando tú fraccionas una operación de compras, ¿no? Si tú vas a una tienda y compras con un sistema fraccionado, si cancelas tu tarjeta y no pagas el segundo o el tercero, es la empresa de BNPL la que le da el dinero a la tienda. Pero es también esta empresa la que se encarga de buscar y reclamar que el consumidor final pague, ¿no? Nosotros hacemos exactamente lo mismo, no hay un cambio de modelo. O como cuando el Corte Inglés o MediaMarkt hacen los días sin IVA. Las facturas siempre en España salen con IVA. Otra cosa es que el valor del IVA no se deduzca, se descuente o no se cobre o se aplaza hasta el momento que la operación se cierre, ¿no? Hemos pasado por un punto, o sea, tengo dos cosas que quiero comentar o que me gustaría preguntarte, pero bueno, voy a irme a una muy básica porque hemos empezado hablando de Stamp, de la startup, etc. Antes de hablar un poco del ecosistema español, el ecosistema de emprendimiento, de startups, tu opinión, experiencia. Yo he hablado muchas veces contigo de esto y me parece, cada vez que hablo contigo de esto aprendo cosas. Antes de entrar en eso, me gustaría preguntarte, o sea, no sé si hay algo más de ti que quieras comentar, de quién es Abel. Hemos recibido ciertos aspectos, comentado que eres emprendedor, pero no sé si quieres dar algunos insights más de quién eres, de tu recorrido, de tu experiencia, estudios y demás, porque hemos pasado de largo esa parte de presentación. No, a ver, yo después de estudiar la carrera, que además la acabé en Alemania, entré en el mundo, en el recorrido de la multinacional. Entonces, igual que lo podía hacer una multinacional, todo ese esfuerzo que le dedicaba lo podía hacer con mi propia empresa o una empresa de otro tipo, ¿no? Entonces, yo, estando en multinacional, me obsesioné en que esta industria tenía que cambiar y que tenía que mejorar. Y cuando dejé la empresa, yo dije, venga, lo voy a hacer. Yo me vi, me levanté al día siguiente y dije, pero si tú no tienes ni puñetera de emprender. Es decir, ¿cómo vas a cambiar una industria si no tienes ni idea? O sea, yo no sabía ni por dónde empezar. Eso es algo que tenemos en común los emprendedores. Nos pasa a todos. Sí, da igual que te pase con 20 años, 25 años, 35 años. Tienes la ilusión, te tiras y la mañana siguiente cuando te has levantado dices, no sé por dónde empezar. Y claro, y además en el punto donde yo estaba, que justo hice un impasse para liderar una startup en Londres, yo dije, vale, quiero cambiar esto, vale, pero primero voy a aprender de otro. Siempre tenía esa teoría. O sea, a propósito, o sea, tú sabías que querías emprender en esto, pero dices, primero voy a aprender qué es esto del emprendimiento, voy a aprender de otros proyectos y demás. No, y de hecho pasé a Londres a ser CEO de una fintech para entender qué era eso. Y ahí entendí que era muy complicado y que si yo no tenía acciones, oye, pues esto no iba a llegar a buen fin. No me motiva lo suficiente. Y luego entiendes por qué en el mundo de startups los inversores les preocupa mucho que CEO y founder tengan muchas acciones, porque si no hay un punto de anclaje y desmotivación que pues, entonces ahí entendí, después de 5 meses dije, bueno, esto no es para mí, no porque no sea para mí, sino porque no tengo la suficiente masa de acciones como para lo que yo estoy, lo que aquí se sufre, ¿no? Pero fue pasé de multinacional a liderar una startup
Y luego, sabiendo ya dónde está el problema, mi siguiente problema es por dónde empiezo por emprender. Entonces, no empecé emprendiendo en esta industria, empecé emprendiendo en algo que veía mucho más sencillo y que también era otra ilusión mía, que era bueno, la familia por parte de mi madre es del sur de España y yo siempre llevaba viviendo muchísimos años fuera de España, sobre todo vivía en Alemania, Londres, Suiza. Imagino que hablas alemán. Sí, sí. Sí, durante muchos años. De hecho, llegó un punto, uno de los motivos por lo que me fui de allí es porque llegó un punto en que, bueno, me di cuenta, haciendo el MBA que lo hice en ESADE, me di cuenta que empezaba a hablar mal español, que no pensaba ya bien y que estaba demasiado germanizado y que había cambiado mi personalidad y que eso pues no me lo podía permitir. Entonces, como no me lo podía permitir, yo dije, oye, pues me tengo que bajar de nuevo por abajo. Sí, o sea, eso fue, de verdad que eso fue algo que dijiste, coño, tengo que solucionar esto. O sea, me estoy Bueno, hay varias cosas. Germanizando demasiado. Sí, totalmente. Me estaba germanizando demasiado hasta en el humor, el carácter. Pero es que no hablaba prácticamente castellano en casi ningún momento. O sea, hablaba con los amigos en alemán, en casa en alemán y en el trabajo en alemán o en inglés. Entonces, llega un punto que además piensas diferente, razonas diferente, te ríes por cosas diferentes, comes diferente e incluso percibes el tiempo de manera diferente. Era una época donde hubo unos años que yo venía muy poco por aquí, creo que 2 o 3 años, y recuerdo que el primer día cuando bajaba en el avión tenía un poco la vista un poco nublada, de tanto sol. Y yo dije, pero si yo soy de aquí, ¿cómo puede ser que esté sintiendo esta sensación tan rara de que me molesta el sol? Cuando además genéticamente se ve que no me debe molestar el sol. Sí, o sea, yo soy más alemán que tú. Totalmente. Bueno, o irlandés, o no sé, me han dicho. Bueno, para hacia arriba. Sí. Pero volviendo al punto, entonces tenía esas ganas de hacer algo, pues un proyecto de emprendimiento, innovación, y entonces pues me asocié con otras 3 personas para abrir el primer centro de innovación o Impact Hub de Málaga. Ok. Ese fue el primer emprendimiento que hice. Y el proyecto, tu primer emprendimiento fue abrir un centro de innovación en Málaga. Un centro de coworking e innovación en Málaga. ¿Y cómo funciona ese modelo de negocio? O sea, ¿dónde...? No funciona ese modelo de negocio. No es muy escalable. ¿Y por qué? Pero no pensaste que igual no era muy escalable al principio. O sea, quiero decir, igual decías, nuestra pasión es emprender, yo quería aprender de emprendedor. O sea, bueno, ¿qué es lo que te hizo...? Te empapas de la innovación, ves lo que es emprender con todo su abecedario de la Z, que hay que hacer primero, que hay que hacer después. Es cuando empiezas a escuchar cosas como ENISA, TEDETI, todo este lenguaje que al principio dices, no tengo ni idea de lo que me están contando. Y empiezas a entender la importancia de los socios que escoges, la importancia de la estructura jurídica, la importancia de el modo de negocio y el crear sobre todo un MVP antes que un proyecto cerrado. Que si yo volviese a hacer el proyecto, por ejemplo, de Málaga, hubiese empezado con un pequeño espacio antes de la megalomanía que teníamos, que era abrir el espacio en la estación María Zambrano, bueno, que sigue existiendo, de hecho es el centro de innovación de Vodafone. O sea, ¿tan mal no terminó? ¿Vendisteis o cómo fue? Vendimos. Pero vamos, es un caso que va muy bien. De hecho, el espacio, nosotros abrimos un espacio y ahora ya creo va por 3 espacios en Málaga. Es un caso de éxito, ¿no? En Málaga y en el sur de cómo generar esa cultura del coworking, del compartir, de la innovación es tan importante, ¿no? Porque de hecho gran parte del valor de la innovación consiste en cambiar información, ¿no? Por eso cuando me preguntan, ¿pero lo puedes contar? Nosotros tenemos en Stam socios que nos dicen, bueno, es que no hay que contarle todo a los socios ni a todos, no tienes que contar todo tu plan secreto. Yo cuando vengo de multinacional venía de esa forma de pensar, pero ¿qué vas a ocultar? Le vas a decir, oye, mira, te voy a atacar por ahí. Y lo que no sabes es cómo le vas a atacar.
Yo, bajo mi punto de vista, para mí con socios, bueno, en general, ¿no? Pero sobre todo con socios la transparencia es lo más importante. O sea, ellos tienen que saber a qué estás jugando y demás, y tú saber a qué juegan ellos, porque al final ese es el tema, son tus socios. Al final todos tenemos que jugar, no sé. Pero yo opino así, ¿eh? Mm. Yo lo que creo que es que una de las grandes diferencias entre el mundo corporativo y el... Socios. Sí, no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero en general yo creo que el factor transparencia, Mm, aunque transparencia no significa barato, ¿eh? O sea, no, el factor transparencia es una de las claves de cualquier proyecto de innovación. claro. De hecho, si lo piensas dices, ¿por qué Uber cuál fue el valor que percibía la mayoría de consumidores finales en Uber? La transparencia de que no le van a engañar al taxista, de que te está diciendo cuánto cuesta, aunque sea una barbaridad, Antes de cogerlo, efectivamente. antes de cogerlo. Tú tomas la decisión. Tú eres el dueño de. Si te quieres gastar 30, te gastas 30. Si no te quieres gastar 30, no. En un globo exactamente igual. Es decir, creo que el factor por lo que nos separamos muchísimo los proyectos de startups o proyectos de innovación tecnológica disruptivos es que somos transparentes. Y de hecho, el gran problema es que la sociedad está acostumbrada a que le oculten información de manera constante y nosotros venimos a cambiar el mundo generando una formación mucho más transparente. Es decir, y creo que eso es una de las cosas, de las claves importantes y que creo que también marcan la clave del triunfo de los proyectos. Y somos transparentes en todos los sentidos. Con nuestros trabajadores a veces demasiado transparentes. De hecho, uno de mis errores, me acuerdo en una startup que tuve, fui demasiado transparente. No, yo he visto, bueno, no puedo decir nombres, pero en Lanzadera han habido un par de empresas que han venido a hablar en la parte de cultura y personas que tenían modelos, bueno, tú has hecho calidad total, o sea que habrás comido alguna de estas charlas que, bajo mi punto de vista, me parecían demasiado transparentes. Porque, de nuevo, yo cuando hablaba de transparencia hablaba de socios, pero y con los empleados también, pero hasta cierto límite. O sea, yo he visto empresas que comparten todo, o sea, las cuentas, todo. O sea, Yo fue eso un error que cometí. Yo lo veo como un error porque si ven que tienes mucho, te piden más. Y si ven que tienes poco, no van a entender, muchos de ellos, que es que al día siguiente se recarga la cuenta. y además no valoran tu proyecto, ¿sabes? Porque igual les falta información. O sea, porque tú sabes hacia dónde va, tú tienes la visión, pero ellos igual no lo tienen. Total, de hecho puede haber fuga de personas porque tengan miedo que te quedes sin caja. Efectivamente. Y de hecho el problema es que si te quedas sin personas es cuando se queda sin proyecto. Entonces, el problema no es quedarte sin caja, el problema es quedarte sin proyecto. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Vendes este hub, este Innovation Hub en Málaga? ¿Y después qué haces? ¿Ya empiezas con Stamp? No, la empresa de antes de Stamp. La empresa antes de Stamp es la... Que esta no fue bien. Bueno, esa no fue mal. ¿Qué pasó? Bueno, pasó de todo. Pasó el COVID, el modelo a mí no me convencía al 100%. Mismo sector en el que está Stamp ahora, decías antes, ¿no? Solo que aprendiendo de algunos errores. Mismo sector, diferente aproximación. Era un proyecto que no podía salir adelante. Por socios, por configuración, por momentum. Y como los emprendedores somos tan cabezones y vemos tanto a esto como nuestro niño, y te cabezonas que esto tiene que salir bien porque sí, y porque sí. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo deberías de parar? ¿Qué le dirías a un emprendedor? Pues a mí la vida me mandó el mensaje para parar y yo no lo vi. ¿Y cuál? Fue un accidente de moto. No jodas. Sí, y además me acuerdo precisamente que el mensaje es para. Yo puedo con las muletas, con la empresa y con todo. Y luego tuve que tener otro, igual, para decir ya, para. ¿Otro accidente? Sí. ¿De moto también? Sí, dos, uno detrás de otro. Joder. Y este fue el segundo, fue el... ¿Te digo que pares? Pues si no paras tú, te paro yo, ¿no? O sea, la vida como que te para. Y nosotros no... O sea, no fue un cierre, ni nada, ni mucho. El producto es muy bueno y... Sigue existiendo.
Sí, sí, claro. Es mi Es competencia. un competidor tuyo. Bueno, competencia. Competencia del monopolio. Sí, del monopolio, claro. O sea, hacen lo mismo Sí, que el sí. monopolio, pero con mejores Con condiciones. mejor, no, y con una manera mucho mejor. Pero sí, es un buen competidor. O sea, la empresa va bien ¿Y y... cómo se sale uno siendo founder o co-founder de un proyecto así? Porque me imagino que hay cláusulas de no competencia. Bueno, todo se negocia. Negociaste la salida. Claro. Pues hay salidas que te dan más dinero y menos dinero. Pues depende cómo lo quieras. Pero es una empresa que sigue existiendo. Es decir, los proyectos que he liderado, todos están funcionando. Con otros dueños. ¿Cómo se considera eso cuando te sales de un proyecto? Porque claro, cuando haces un exit, porque has hecho un exit, tú hiciste un exit en tu primer negocio, que bueno, no es un exit de estos que dicen tú, la hostia de exit, pero joder, has hecho un exit, que eso ya es, vamos, total. Amén en España. Total. Pero cuando y el segundo se puede considerar exit se también. puede considerar exit, pero o sea, le dio el más... éxito es a nivel personal, no es al nivel de proyecto, ¿no? No. Es un exit donde yo renuncié más a nivel personal a cambio de otros que económicamente les habrá ido muy bien en su salida. Es decir, que aquí fue una decisión. Yo sí que renuncié a otras condiciones personales. Claro. Pero bueno, te quitaste la cláusula de no competencia para poder, ¿no? Por ejemplo, para poder estar hay con cláusulas, que hubo muchas cuestiones que me facilitaban seguir mis siguientes proyectos. Claro. ¿Y qué ocurre justo después? O sea, sales del proyecto, la vida te avisa. Yo no sé si eres creyente, o sea, tú consideras que los accidentes de moto fueron un aviso, ¿no? De que tenías que salir. Entonces, ¿crees en el destino o crees en algo? O sea, ¿cómo se relaciona un accidente de moto con salir de un proyecto? O sea, ¿el accidente de moto fue causado porque tenías mucho estrés y estabas cansado? O sea, no sé, o sea... Siempre ocurre que tienes mucho estrés y siempre que creo que nosotros tenemos una parte consciente del cerebro y una parte no consciente. De hecho, ninguno de los dos... En los dos tuve el suficiente daño para que me diese cuenta, pero en realidad fue poco para lo que podría haber sido. Es decir, tanto el primero como el segundo, el primero fue el más leve, el segundo me podría haber chocado con la cara y por la forma de tirarme fue el hombro, o sea, el manguito rotador. Oye, que ha sido un esfuerzo después de más 2 años y medio ya, ¿no? Casi 3, sí. Han pasado 3 años, joder. Que lo tengo casi recuperado muy bien, es decir, hasta el punto que me dice el trauma, que dice que ha visto pocas recuperaciones del hombro así. También yo lo he trabajado, pero yo creo que nosotros, a mí una de las cosas más me ha apasionado en este momento es precisamente la parte de neurociencia. Sí. Que además está muy relacionada con uno de los fenómenos que está ocurriendo, que es la IA, ¿no? Porque la IA está muy basada en cómo nosotros de manera natural funciona la neurociencia. O sea, funciona de manera totalmente artificial, ¿no? Pero la neurociencia es una de las áreas que ahora mismo es más sexy, me parecen, que hay en este momento. Y además empecé a pensar mucho en ello en el momento del último accidente. Es decir, yo pensaba, ¿por qué? ¿Otra vez? Y es como, puede ser tú mismo, ¿no? Esa parte no consciente que dice, oye, tienes que parar, y parece que es el único mensaje que... La única forma que tengo que llegarte es para una hostia. Para que te enteres. Yo estoy preguntándome, yo tengo aquí una cicatriz, la tengo desde hace ya unos años, que también es una caída de moto. Esto es una quemadura. Esto no es nacimiento. Yo me he caído también 2 veces de moto, pero en mi caso creo que no tenía ningún mensaje. O sea, una fue en Filipinas de vacaciones. Bueno, las dos fueron de vacaciones, la otra en Vietnam. Pero las dos pasaron en Asia. Las dos pasaron en Asia. A lo mejor el mensaje que es que es Asia. ¿Que tengo que ir o que no tengo que ir? Que tienes que ir. Oye, quédate aquí. Te tienes que quedar aquí. Sí, sí. La primera vez que me caí en una autopista, y porque llevaba casco. Bueno, siempre llevo casco porque es que el casco, vamos, a mí el casco más... He estado 2 veces a punto de morir en mi vida y esa fue una... El casco quedó inutilizado. O
si hubiera sido mi cabeza, me lo hubiera hundido hasta aquí, la cabeza. Entonces, y una de las cosas que me pasó, o sea, de nuevo, yo de momento no lo he interpretado como nada, pero una cosa que sí me pasó cuando me caí de la autopista, ocurrieron dos cosas. La primera es que reaccioné muy rápido, o sea, como que me salió un instinto. Yo tenía, ¿cómo se llama esta? La clavícula se me salió del hombro. Pero aún así, tú no, en el momento no notas ningún tipo de dolor ni nada. Entonces, lo primero que fue es que reaccioné muy rápido. Me caí de la moto de cabeza, o sea, el primer impacto fue en la cabeza, además aquí, y me levanté rápido, me salí de la autopista, y porque era una autopista, y bueno, pues esa fue la primera reacción. La segunda fue literalmente empezar a reírme como un gilipollas. Me empecé a reír como un gilipollas porque me sentía agradecido de no estar muerto. O sea, me empecé a reír, me empecé a reír yo solo ahí. Además iba con otros compañeros que iban más adelante, tardaron 5 o 10 minutos en darse cuenta, pararon un par de coches también a ayudarme y fue una experiencia eso, la verdad. Fue un tema también, estuve en un hospital ahí en Vietnam y todo eso. Bueno, eso es para un libro. Sí, estuvo gracioso. Además, fui primero a un hospital público, porque claro, tú les dices hospital y te llevan a un hospital. Y luego vamos al privado. Y en el público, claro, en el sitio donde están ahí, en la sala de espera, pues hay una señora dando a luz, un tío desangrándose, una mujer que está deshidratada, o sea, había de todo. Y me dijeron, ¿tú qué haces aquí? Vete al hospital privado. Y fui al privado, pero fue una experiencia. No sé, me ha recordado lo de tus accidentes de moto, me han recordado pero es que, a los míos. Pero es que totalmente, de hecho has clavado un punto. El último que me rompe el manguito rotador, yo me levanté del suelo. O sea, yo iba al Summit del BBVA, fíjate, de Spark. Y me levanté del suelo. Llevaba una moto creo que una Yeo, una moto de sharing, de moto sharing. Me levanté, la cogí, la gente, ¿estás bien? Yo me la cogí, me la llevé, la parqué en la acera y de pronto empecé a notar un dolor muy fuerte. Hasta el punto que vi una ambulancia que ahí la paré. Sí, te llevo como un taxi. Se bajó un chico súper majo. Me dice, voy para el clinic, te llevo. Digo, llévame. Y cuando estaba ahí, cuando me subió la camilla, fue cuando empezó a dolerme una barbaridad. Yo pensaba que se me había desmontado. Pero, qué fuerte, tío. Qué fuerte. ¿Y montas Stamp inmediatamente después de salir del proyecto? ¿Lo tenías claro? Sí, bueno, inmediatamente no. Hay un proceso de varios meses. ¿Pero tú lo sabías que iba a ocurrir Stamp? O sea, tú sí. Cuando sales, tú dices, ¿sabes que vas a emprender o sabes que vas a emprender con este nuevo modelo de negocio innovador? No, yo sabía que iba a ser un modelo que no iba a ser tax refund, que no se basase en app, y no sabía lo que era. Y me doy un tiempo para averiguarlo. ¿Cómo averigua uno cuando se da un tiempo de este tipo? O sea, ¿cómo te vas al Caribe? No, me tomé un verano más relajado y un año más relajado, pero haciendo viajes y de vueltas, y es verdad que pues había alguno exótico, pero empiezas a pensar otras empresas del sector, otras cuestiones, y lo planteas. No sé. Uno de los problemas que tiene el emprendimiento, si la multinacional te genera miopía, el emprendimiento a veces también. A veces, porque como tenemos la idea de mi producto es mejor que el de otro, al final pecamos de lo mismo siempre. Esa miopía. Y lo que me puse a hacer es mirar qué había en el sector. Más que nunca. Y fue analizando eso donde vi la oportunidad. Vamos a cambiar de tercio un poco. Te voy a hacer la pregunta que te decía antes. ¿Qué opinas del emprendimiento en España? ¿Qué opinas de la parte de capital, inversión? Vaya pregunta. En general. Bueno, no sé si te puedes mojar. Sí, no. Ya me conoces. No nos mojamos, si no. Yo también tengo una opinión formada. Yo me mojo. Yo soy de los que se mojan.
Sí, además sin problema. A ver, creo que España somos los países con más talento para el mundo digital que hay. Tenemos muy buena gente. Producimos muy buenos profesionales. Profesionales que el problema que tienen es que necesitan un sitio donde ser formados. Y la ventaja que tienen las grandes empresas o las grandes industrias es que tienen más sitios donde formar buena gente. A ver, con todo el respeto. España tiene grandes profesionales formados por empresas que no tienen culturas tan potentes. Porque al final, y esto, somos una realidad, somos una democracia muy joven. Llevamos 40 años creando empresas y modelos, de la que han surgido monstruos como Inditex con culturas admirables que han sido capaces de crear formas de trabajar y que habrán incorporado también otras formas de trabajar de otras empresas, de otras industrias, de otros países, donde históricamente saben mejor cómo trabajar y ser más productivos. Pero también tenemos otras muchísimas, que al haberse quedado en pymes, no tienen una cultura de varias generaciones, de ser competitivos a nivel internacional y global. Creo que es el hándicap que tienen en España. Tenemos grandísimos talentos, gente muy informada, con pocas oportunidades, con no tantas oportunidades. O sea, el no haber tantas empresas grandes en España... Es que no depende de grandes. ¿No? Es que es cultura de empresa, dices. Globales. Es decir, una empresa puede tener 200 empleados y ser una empresa referente en su industria. No. Que no todos son ser un banco. No. Es decir, no sé, te pongo un ejemplo. Una pareja de amigos míos lideran una de las marcas más importantes de producto cosmético del pelo, de peluquerías a nivel mundial. Son holandeses. Pues creo que la empresa tendrá 200 o 300 trabajadores, pero son líderes del mercado mundial. Y con 300 trabajadores puede ser líder de un mercado o de un segmento de producto. Y eso es muy normal en los países europeos y en los grandes países. Es decir, no todo es ser un banco mundial, que luego además tenemos otro problema, que competimos con otros mucho más grandes. Es decir, hay más opciones. Y luego creo que el ser internacional y Europa no lo ha dejado fácil, porque si naces europeo ya naces internacional, de per se. Pero no hay mucha gente que se sienta así tampoco, ¿eh? O bueno, depende de con quién hables. Pues eso deberíamos cambiarlo. Que eso es algo muy interesante. O sea, es decir, si quieres empezar a vender en Alemania, no necesitas crear una sociedad mercantil, ni necesitas simplemente entender cómo funciona la cultura y personas que hablen el idioma y crear un presupuesto, un budget para ello. Por poner antecedentes de esta conversación, porque esto me parece un tema muy interesante y es algo que quería sacar, lo hablábamos antes y lo hemos hablado ya anteriormente. Una de las cosas que más me sorprendió cuando te conocí, creo que fue una de las primeras conversaciones, tú me decías que para ti vender en Europa, o sea, en tu cabeza no hay barreras de entrada a nivel de venta. No, hay barreras culturales, pero no de entrada. Exacto, hay barreras culturales, pero no sé, o sea, para ti vender en Italia, vender en Alemania, vender en otros países es algo asumible, es algo... de nuevo, hay barreras culturales, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, pero se puede hacer. Cuando probablemente otras personas, otras empresas lo ven como un reto súper grande. O sea, coméntame un poco... ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu insight en este sentido? ¿Cómo lo ves? Tiene mucho que ver lo que acabo de decir ahora. Yo te he comentado antes que trabajaba en una multinacional. Yo no trabajaba en una multinacional española. Yo trabajaba en una multinacional con sede en Suiza y cotizada en Estados Unidos. ¿Trabajas en Suiza? No, pero trabajaba en la oficina de Alemania porque llevaba el mercado de Centro Europa yo. Es decir, un español
trabaja para una empresa suiza con dueños estadounidenses en ventas para un mercado que habla alemán, holandés, checo, inglés, francés, italiano. Y la clave es entender cuáles son las barreras culturales de la venta en esas áreas. No es un problema de ser español o no ser español. Es decir, nosotros tenemos las herramientas y de hecho, si los alemanes se vienen de vacaciones a España y los italianos también, y tú vas a Italia, tú coges un vuelo a Milán al mismo precio que coges un AVE a Barcelona. Es decir, las barreras están en nuestra cabeza. Es decir, sí que hay barreras físicas y económicas porque al final cada economía intenta generar sus propias barreras para defenderse y una defensa de industria. Pero todo depende cómo te vistas. Es decir, Stamp es italiana y es española y ahora será portuguesa. Y tienes que adaptarte al mercado, a sus necesidades, a su lenguaje, a su sistema jurídico, a sus usos, a sus costumbres. Y si te adaptas, no hay ningún problema de venta. El problema es cuando tú dices, no, mira, es que yo voy a vender desde Barcelona un producto español que es la hostia y que me lo van a comprar porque es la hostia. Bueno. Yo creo que tú trabajaste en una empresa alemana. Tuvimos ese problema. Que tuvisteis ese problema, pero como son alemanes, seguro que entienden que hay que adaptar el producto y cambiar las barreras. Lo entendieron, pero no tuvieron... No era lo suficientemente prioritario para ellos como para hacerlo. Vale, eso es otro problema, que es un tema de presupuesto. Pero sí que es cierto que se entendió el problema. O sea, nosotros en esta empresa el problema que teníamos precisamente era ese, que el producto... O sea, a nivel de adaptación del mercado, el equipo check, teníamos el mejor equipo que se puede tener. De hecho, pocas empresas he estado con gente tan buena. O sea, tanto talento concentrado en un sitio. No puedo hablar nadie de ventas de ese sitio. Igual trabajaba con 40 o 50 personas de mi mercado. O sea, y no hay ni uno solo que yo diga, este tío es un matado. Pero sin embargo, en Barcelona nació una empresa que competía contra esa, que cogió la oportunidad porque vosotros no cambiasteis el producto. Efectivamente. Sin embargo, esta empresa, cuando ha querido ir al mercado de la otra, no lo ha conseguido. No, eso no. Nosotros culturalmente somos una unidad, Europa. Carecemos de barreras jurídicas, carecemos de barreras fiscales, bueno, o las tenemos fáciles. Nuestra mayor barrera son nuestras barreras culturales. Entonces, la única manera que tenemos de afrontar eso y rápido es entendiendo que la clave es romper esas barreras culturales, entenderlas y crear un sistema que lo combata. Es decir, al final cuando inventas, te habrás escuchado muchas veces en la propia España decir, es que si quieres vender en esta región, o es alguien de esa región, o no vendes. País Vasco, Cataluña pasa mucho. Sí. En otros lugares menos, también te digo. Pero es que hay zonas que se protegen más y hay zonas que protegen menos. Entonces, eso ocurre en todos los mercados. Ocurre en Francia, en París, muchísimo. O sea, en París, o sea, una cosa es París otra cosa es Francia. París es un ecosistema propio. Ocurre mucho y Italia también. Italia también es muy regional. También por regiones, sé que el norte de Italia es muy diferente al sur de Italia. Sí, pero hay una ventaja en general en Italia, que la economía está muy, muy repartida. ¿Sí? Muy repartida. Antiguamente no era así, te decían los italianos que en el sur no había nada y en el norte estaba todo. A ver, honestamente, depende en qué industria estés. Depende de qué hablamos. Pero, por ejemplo, en turismo está súper repartido. Turismo está repartido, 100%. Depende de la industria que vayas. Y en España también, ¿no? En España está bastante repartido también. Sí. Bastante repartido. Y seguro que si lo que buscas, tienes un software
para mejorar los pedidos de restauración o pedidos. Italia también está súper repartida, porque la población está muy repartida. Es decir, todo depende Italia es un país donde su población está muy repartida en todo el territorio. Por tanto, tiene más oportunidades, pero es que Francia está muy concentrado, la población y la industria. Más concentrado, ¿no? ¿Y capital? Capital. ¿Qué podemos decir del capital? ¿Qué podemos decir de la inversión en España? A ver, la inversión en España es muy conservadora, pero como la mentalidad española. Es decir, estamos en una cultura donde lo primero que tienes que hacerte es comprarte una casa, que es tu mejor inversión de vida. Partiendo de la base de que eso es lo primero que no te asegura una buena inversión, y que es el ladrillo o el real estate o los bienes raíces, es de las más conservadoras, pues toda la industria está pensada alrededor de eso. Los sistemas de riesgo de la banca funcionan alrededor de esa idea de poco riesgo, y la banca tradicional asegura pasado y no futuro. Los inversores, no todos, pero muchos de ellos piensan más en las situaciones de menos riesgo, pero por el otro lado es sorprendente que sí que se han puesto políticas fiscales para incentivar el mayor riesgo. De hecho, es un tema que no hablamos hace no mucho. Es decir, la ley de startup, con sus ventajas y sus inconvenientes. Una de las cosas que favorece es que incentiva hasta un 50% tu inversión y te la incentiva en una deducción sobre el IRPF. A mí me parece fantástico. Es decir, de hecho es una manera en la que el Estado está incentivando en que se invierta en operaciones de alto riesgo, asumiendo el Estado la mitad del coste. Esto en Italia no existe. Es decir, ni en muchos países. Es decir, tenemos a favor, fíjate qué curioso, se están poniendo políticas fiscales que sí que favorecen la inversión en alto riesgo, la inversión en innovación, la inversión en digitalización, si eres de manera individual. Pero luego la realidad es que cuando se hace de manera agrupada o a través de vehículos, los valores de riesgo son mucho más bajos. Entonces, hay muy buen talento, hay la necesidad de crear proyectos con nuevas culturas de alto rendimiento que enseñan a la sociedad a generar nuevas empresas, que el gran problema que tenemos en España es que no estamos acostumbrados y no sabemos liderar, o hay un déficit de liderazgo a nivel global e internacional, con lo que al final les cuesta más escalar, y un capital nacional muy miedoso, muy conservador, que lo que te dice es solo primero céntrate en España y cuando lo consigas ve fuera. De hecho, los mayores... Es una gran diferencia entre tú. O sea, es un punto de vista muy diferente entre tú y un inversor medio en España, porque eso se dice mucho de ponle foco a un mercado, conquista ese mercado y luego... No, lo que te dicen es pon primero foco en tu mercado. Oye, ¿y si mi mercado no es el donde yo quiero poner foco? ¿Qué? Y si resulta que aquí tengo el talento, tengo la capacidad de inversión con las ventajas fiscales, costes también con bonificados, porque hay políticas de I+D+I, muchísimas ayudas, tanto comunitarias como estatales, bonificación fiscal a la inversión.
Bonificación fiscal a la innovación. Ayudas, préstamos blandos, NISA. Ayudas a la innovación, CDTI. O sea, tenemos muchísimas herramientas y un problema. Inversores conservadores y falta de líderes que vean, inversores conservadores que dicen, céntrate primero en tu país, y falta de líderes capaces de entender que vivimos en un mercado global y que hay que saber liderar un mercado global. Porque además, otro de los problemas que tenemos es que la fuga de talento que hemos tenido históricamente, luego les cuesta volverse. Y mucha gente de la que emprende nunca ha tenido una experiencia internacional. Porque, repito, trabajar en McKinsey o Bain & Co o en cualquier empresa en España no hay mucha diferencia que trabajar en otra en España, porque son empresas españolas. No son empresas internacionales ni has trabajado. Es decir, no es lo mismo trabajar en una empresa en tu país, en tu ciudad, donde has hecho todo ahí, a trabajar en otra donde has estado, que no es de tu país y que no es, además, en tu país. De hecho, yo recuerdo perfectamente en la universidad en Alemania que premiaban a las personas que primero hacían lo que se llama un salto, ¿no? Que es que trabajaban por una empresa de su país y en otro país, ¿no? Era normal, pues sales de la carrera y Bayer te lleva a China. Normal, en Alemania está llena de compañías globales. Lo normal es salir y trabajar en algún área, en otro país, en alguna empresa. De hecho, yo trabajaba para una empresa. Mi primer trabajo fue en Austria para una empresa alemana. Yo tengo un amigo alemán que trabajó en Daimler China, que le conocí en China. Sí. Pero es que es normal. Luego el segundo salto es trabajar para una empresa que no es de tu país ni en tu país. Por ejemplo, trabajar para una empresa británica en Colombia. En Colombia. Sí. Vale. Entonces, eso que sí que tenemos muchos españoles que han hecho ese bagaje, pero que no se han animado a emprender porque lo difícil no es las ayudas del gobierno, que creo que hay bastante, no es el talento que hay, sino el animarnos a convertir ese trabajo cómodo de multinacional en algo menos cómodo y luego lidiar con el capital aquí, que es bastante conservador y que de hecho no todo el mundo entiende esta mentalidad. Entonces, y ahí está el problema. De hecho, si analizamos nuestros unicornios españoles, ¿no? Realmente los unicornios son los que han entendido desde el principio que tienen que salir desde el principio fuera y incluso abrir varios mercados a la vez fuera. O sea, no el primero se ha abandonado del tuyo y una vez lo ha sido. De hecho, estos son los que más les cuesta luego avanzar y crecer. No. Vale. Última parte ya, estamos llegando al final. Solo faltan la última pregunta. Siempre hacemos una misma pregunta cuando estamos cerrando. Y es siempre 3 fuck-ups que hayas tenido. Pueden ser a nivel personal, pueden ser a nivel profesional, pueden ser de ventas, pueden ser de lo que tú quieras. La idea es que haya una moraleja en cada fuck-up, ¿no? Joder, pues aprendí, o sea, me pasó esto porque no vi esto y aprendí esto. Que nos parece muy interesante con los emprendedores preguntar esto. 3 fuck-ups. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, yo creo que siempre comento los mismos fuck-ups tanto en lo profesional como en lo personal. Casarme con quien no debía, por decirlo de alguna manera, o con quien... a nivel de socios. O a nivel bueno, y no socio. Y de matrimonio también. Y pareja también puede ser. Y de no socio, con quien no tenía mucho recorrido. Vale. ¿Y tú lo sabías antes que no ibas a tener? Llega un punto lo notas. O sea, lo que no sabes cuándo cortarlo. O sea, ese es fuck up número 1. Fuck up, que me lo llevo al punto personal y profesional. Ok. Fuck ups, otro puede ser no sé, estoy pensando. La semana pasada, ¿qué fallaste? ¿Fallaste en algo en la semana pasada? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días fallo en cosas.
Por ejemplo, no sé, creo que también es un tema muy de emprendedores, ¿no? Tenemos mucho carácter, ¿no? En el sentido de... entonces, pues, muchas veces dices, oye, pues a lo mejor puede parecer que estoy siendo bastante, como decía mi madre, sí eso, ¿no? Y no es que te eso, es que en ese momento estoy pensando otra cosa o soy más... No, pero eso no es un fuck up, no sé. Decías una, por ejemplo, en la parte de ventas, que intentaste probar la misma estrategia de Italia que en España, pero que esa no Es que para mí eso no es una tuviste que fuck up, pivotar. es que realmente fallar es parte del aprendizaje. Nah. O sea, es que, a ver, quizás, Claro. llámalo de otro punto de vista, es que yo creo que fallar es necesario. Es cierto, y por eso viene esta pregunta también de las fuck ups, para que fallar es necesario para aprender, pero si otros podemos aprender de los fallos que has tenido, puede ser... Yo creo que cuando notes que estás mal casado, empieza ya a tirar del divorcio. Vale. Ese es fuck up, vamos. Tengo una amiga que se lo voy a decir. Que ese es importantísimo. Otro es ten de mejores amigos un médico y un buen abogado. Un buen médico y un buen abogado. Gente que te pueda asesorar en temas complejos. No tenerlo. Ah. No, o sea, un fuck up mío fue no tenerlo. Y luego me dije, tengo que tener un médico y un buen abogado. Todas las veces que te caes de la moto, tío, el médico es importante. Tener un buen médico y un buen abogado siempre como amigo. Pero cuando no lo tuve, pues la lié también. Y un tercer fuck up que... bueno, no sé si es la forma de decirlo, pero que también está relacionado con el primero, ¿no? Pero es que algo, y creo que es un tema común de los emprendedores, que tenemos siempre la energía de creemos que todo es posible y luego nos damos cuenta que hay cosas que no son posibles. Entonces, si el mundo está diciendo que no es posible, acepta el error, que lo aceptamos bien, acepta el error más rápido y pásate a la siguiente. Porque luego nos encanta fallar. Que no es un problema de que no fallemos, sino que creemos que estamos tan acostumbrados a luchar contra corriente que a veces es que estamos nadando ya en medio del estrecho y creemos todavía que estamos en la orilla. Es que hay que saber cuándo salir también en ese sentido. Eso lo aprendí yo también de Seed Rocket. Contaban una anécdota en Seed Rocket, una de las personas que iba a dar la charla, que había un emprendedor que se proponía durante un año full foco, o sea, era un emprendedor que ya hizo un éxito muy gordo en España y que tenía o sea, quería seguir emprendiendo y que como política personal le daba un año a un proyecto hasta que lo veía traccionar, lo veía brotes verdes. Si no lo veía, o sea, él se ponía el time limit, o sea, porque decía, joder, es que mi tiempo es muy valioso y yo sé que como no me ponga una fecha voy a estar aquí nadando en el estrecho hasta el infinito y más allá. Pero también, a mí eso me pareció muy extremo, ¿eh? Pero... Para mí es muy extremo, porque también gracias a gente que ha luchado siempre por algo, ha habido grandes emprendimientos y conocimientos de la historia. Efectivamente. Es decir, pero ¿cuántos fails te lleva eso? ¿Cuántos años y que no lleve a nada y cuántas personas? Pero también es otra cosa. Para mí ese caso es más el que quiere eficientar el capital más que buscar la disrupción. O sea, no un gran éxito te asegura que se haya hecho una gran disrupción. Eso es verdad. Oye, pues Abel, tío, encantado de que hayas estado aquí. La verdad es que me ha gustado bastante. Cuando hablo eso poco eso es lo que dices ahora. No, es verdad, joder. Lo dices ahora. No, pero encantado de que hayas estado aquí. Bueno, podcast número 2 en algún momento. A mí me encantaría, y además sobre todo ver cómo tracciona Stamp en esta siguiente fase, que es muy interesante. No hemos hablado de la ronda o de vuestro crecimiento, pero bueno, ya lo hablaremos y creo que es muy chulo lo que estáis haciendo, ¿eh? O sea que, muchas gracias. A seguir, tío. Gracias. Bueno, vamos a darle caña.